Ayer les contábamos los datos del IPC, el índice de precios al consumidor, que aumentó en el mes de julio un 0,4%, acumula una variación de 2,5 puntos en lo que va este año y es de 6,5% en 12 meses. La variación mensual fue levemente superior a la esperada por el mercado, pero la inflación en un año llegó a su nivel más bajo desde noviembre del año 2021, lo que fue destacado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. El índice de precios al consumidor registró un aumento de un 0,4% en julio. Cifra que es ligeramente superior al 0,2%, los 0,2 puntos que esperaba el mercado el día de ayer, según constató la última encuesta de expectativas económicas que ha entregado el Banco Central y que, como decíamos, ayer estuvimos informando. Con esta variación mensual, el IPC acumuló un incremento de 6,5% en 12 meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas. De esta forma, y según los datos, efectivamente el IPC en diciembre, es decir, los últimos 12 meses del año 2023, cuando se contabilicen, convergerán en un 4%, que es lo que había comprometido el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Pero usted se debe preguntar en qué se traduce eso. Lo vamos a estar más adelante revisando, pero le adelanto, según los indicadores que se entregaron, tuvo directa incidencia un alza en la carne de vacuno. Esto es que el osobuco, el choclillo, el punta paleta, la posta rosada, punta picana, posta solomillo, el lomo e incluso hasta la entraña, esa que algunos tiraban a la parrilla los fines de semana. Todas ellas, sus precios han venido obviamente aumentando y con esto obviamente se hace más difícil para las familias poder consumirlo. Incluso uno de los carbohidratos que gusta especialmente en el sur para acompañar el asado a la parrilla, la papa, también tuvo una mayor incidencia. ¿Qué otra cosa subió? Fueron los paquetes turísticos, según lo que se conoció el día de ayer. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, puso énfasis en los números y dijo que esto representa el resultado más bajo desde noviembre de 2021 y aseguró que esto va en línea con la proyección que ellos tienen de controlar la inflación y que se acerca al 4% a fines de este año. Es el IPC en 12 meses más bajo en los últimos 20 meses, desde noviembre, me parece, del 2021, que no tenía un valor de estas características, y todo indica que las proyecciones de inflación cercanas a 4% para el término del año se van a cumplir. Y algo que siempre mencionan o hacen alusión los expertos es que piden poner atención en la cifra anual y no tanto en las variaciones mensuales. La medición en 12 meses se desaceleró por octavo mes consecutivo y avanza hacia las expectativas de moderación de la inflación. Esto lo dijo Héctor Osorio, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Lo que observamos es una inflación que, ajustada a una tendencia de largo plazo, muestra control, muestra regreso al estándar esperado de 3%. La dirección y las expectativas tienden a centrarse en buenas posibilidades de que alcancemos eso próximamente. A ver, le hablaba yo de la entraña y del asado, que obviamente eso se resiente, sobre todo en el familión, cuando se invita a la familia, hay varios, evidentemente el kilo de carne sale mucho más caro y eso hace que muchas veces sea más difícil poder realizar lo que en algún minuto ocurrió en nuestro país. Pero vamos a ver el desglose. El informe del INE constató el alza en julio en 6 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC. Entre las categorías con mayor aumento destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas con un 1,2% y recreación y cultura con un 1,9%. El mayor impulso se registró en alimentos. De los 76 productos que componen esa división, 43 tuvieron aumentos y dentro de los más importantes, la papa, como yo les decía, con un alza, escuche bien, 20,2%. Las carnes de vacuno con una variación del 3,5% respecto del mes anterior. Carlos Smith, docente del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, analizó a los micrófonos de la radio este resultado. Respecto a los alimentos, era de esperar que tuviera alguna alza, particularmente las papas subieron mucho. Recordemos que tuvimos ciertos episodios, ¿no es cierto?, de inundaciones, de lluvias. Particularmente los alimentos tienen un peso mayor. En ese sentido, tuvo una incidencia mucho mayor en el IPC. Pero hay una preocupación: el dólar.
y lo que pasa obviamente en el mercado internacional. De hecho, un elemento que preocupa es el aumento del precio del dólar. Esta semana se registraron nuevos máximos y la divisa norteamericana superó los 860 pesos ayer martes. Eso quiere decir, para que usted lo entienda de una forma, se lo voy a explicar de una forma muy directa. El peso, la plata que usted tiene en su chauchera, en su bolsillo, que guarda en un tarrito, vale menos. Las debilidades, las débiles cifras obviamente del comercio exterior en China y el efecto negativo en las cotizaciones del cobre incidieron en las variaciones del tipo de cambio para nuestro país. Distintos expertos llamaron a poner atención en el alza del dólar, ya que productos importantes que forman parte de la canasta del IPC, como la carne, ya lo decíamos, los combustibles y el paquete turístico, podrían verse afectados por el precio del dólar. Raimundo Soto, que es académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, se refirió a ese factor. El otro punto es que el dólar ha subido muchísimo y buena parte de los bienes que las familias compran o son importados o tienen precios internacionales. Y por lo tanto hay que poner un ojo sobre si el dólar a 860 o 865 es capaz de influir en la inflación. Y esto es súper relevante, porque usted comprenderá que Chile en general, partiendo por nuestro combustible, los alimentos, imagínense que cuando hablamos de alimentos no es el que usted come. También Catherine Nivaldo se refiere al maíz o a los productos que se compran para alimentar los pollos en la zona central, para alimentar el cerdo, los fertilizantes. O sea, hay un aumento que se paga en dólares, que si a eso le subimos los problemas de capacidad de infraestructura logística que tienen nuestros puertos, porque esa es la verdad, aunque a algunos no les guste, los datos están ahí, y resulta que los barcos llegan para descargar en San Antonio, pero como hay problemas de infraestructura, los barcos se quedan dando vuelta a la gira. Por cada día de gira hay que pagarles. $15,000, me decía una persona que conoce sobre el mercado, y usted cree que los $15,000 los van a pagar directamente quien está comprando para alimentar los pollos, por ejemplo. No, esas cargas se pasan al consumidor. Se traspasan el precio. Entonces, todo esto confluye, digamos, en la parte logística, el alto precio del dólar, lo que se tiene que pagar para el traslado, obviamente, en fin. Usted comprenderá que evidentemente hay que ponerle mucha atención al dólar. Los economistas el día de ayer, de todas las tendencias políticas, de todos los sectores, incluyendo de la banca, era lo que más mencionaban. Decían, cuidado el precio del dólar, porque esto puede ser obviamente muy complejo. A ver, dos cosas. Sí, es bueno que remita la inflación, de todas maneras, sí, porque las personas más afectadas por la inflación son los sectores más pobres. Pero siempre que eso se traduzca en una baja consecutiva de los alimentos. Sí, porque las familias pobres gastan principalmente lo que... En el último IPC aumentaron los alimentos. Así es. ¿Cuánto esto significa también? Porque estos ajustes son a costa de otra cosa. Muchas veces son a costa, por ejemplo, no sé, del dinamismo de la economía, que es lo que genera empleo y por lo tanto también afecta a sectores vulnerables. Pero hay otro dato aquí. Chile es un país muy caro. Chile se encareció notablemente. Se encareció y está y entre otras cosas porque está con un dólar que muchos dicen que es el dólar real, pero que es irreal. Que el dólar no debiera costar tanto en Chile como está costando. ¿Y por qué cuesta tanto? Algunos dicen también por razones de refugio económico, ante una baja de la actividad económica, ante una incertidumbre también respecto a cómo se va a desarrollar la economía, a lo que ocurrió en los últimos 5 años, donde todavía persisten muchas bajas expectativas respecto al desempeño de la economía nacional. Y una suerte de incertidumbre también. Incertidumbre, entonces, incluso política. ¿Refugio dónde? En el dólar. Divisa fuerte y por lo tanto se encareció por un aumento en la demanda. Ahora, de que el dólar viene en esta condición, recuerden que hace un año atrás estaba en 1,000 y tantos pesos, para los que teníamos alguna compra que hicimos por internet con dólares, o estas aplicaciones de comprar de alimentos, claramente no fue un buen negocio, porque el dólar se disparó a 1,000 y tantos pesos, y eso se hace muy complejo. Entonces, hay que poner atención a eso. Vamos a ver el próximo IPC. Viene un apretón. Esa es la verdad, viene un apretón para los próximos 4 o 5 meses. Probablemente esta Navidad del 2023 va a ser mucho más dura, así que hay que poner atención, tener cuidado donde se gasta la plata, porque viene un apretón. Eso es una realidad, y las personas que van o han ido en los últimos días a los centros comerciales, de hecho hace ya un mes se están viendo las ofertas, las rebajas, porque las tiendas, muchas de ellas pueden estar con sobrestock y obviamente empiezan a liquidar. ¿Cuánto cuesta un barco a la gira? ¿Cuánto hay que pagarle? Un barco mediano, $15,000 diarios. Eso dije yo, $15,000. Un barco portacontenedores, $30,000 o más. Doble.
Y esto sucede. O sea, las personas que viven en San Antonio, que viven a la orilla de los puertos en Valparaíso, Y a veces, saben de lo que estamos hablando. y a veces está el atochamiento que se saltan el puerto y descargan en otro. Por ejemplo, nos cuenta un auditor, en vez de Coronel se van a San Antonio, pero ese flete tiene que pagarlo el cliente. Bueno, Chancay se llama así, si mal no recuerdo, alguien me puede corregir, un auditor, que es este megapuerto que está construyendo Perú con los chinos, de mano de los chinos. Es un puerto que probablemente, para mal de nuestro país, va a terminar siendo un hub de muchas empresas, porque en el gobierno, incluso en el gobierno anterior, decían, mira, Perú no tiene la infraestructura de carreteras que tiene Chile. O sea, aquí el salmón sale de Puerto Montt y llega al aeropuerto de Santiago en 12 horas, 13 horas. Eso no lo puede hacer Perú. Pero el problema es que Perú con los chinos lo que están haciendo es un hub de distribución. Es decir, nosotros, y eso encarece los procesos, usted comprenderá, en vez de que el barco salga directo a China, va a pasar por Perú, transbordo, para ir en megabarcos que van a recorrer el Pacífico. Entonces, evidentemente eso va a subir también los precios. Por eso es tan importante poner atención a lo que va a ser, si es que resulta alguna vez, el puerto exterior de San Antonio. Gracias, Néstor. Que estén bien, buen día. Chao, Néstor, hasta pronto.